7:14 de la mañana vamos con una invitado muy especial porque esta semana hemos hecho eco pues de esta gran investigación periodística que hicieron los colegas de Vorágine, un portal de periodismo contracorriente, independiente, también de la revista Cambio y del diario El Espectador, quienes llegaron hasta el Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, y le han contado al país en este gran trabajo periodístico, cada uno desde sus puntos de vista, pero allá en campo haciendo un trabajo, digamos, de colegas y tomando más de 30 testimonios para reconstruir de cierta manera lo que pasó ese 28 de marzo en este lugar. Esto ha generado, por supuesto, muchas contradicciones, muchas dudas, sobre todo con las versiones oficiales. Por eso hemos querido invitar a José Guarnizo. Él es el director del portal de periodismo investigativo Vorágine y nos atiende hasta ahora. José, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, pues José, comencemos hablando por cómo ustedes deciden llegar hasta la vereda El Remanso en Putumayo, por qué toman la decisión de llegar hasta allá y cómo fue ese proceso de comenzar a reconstruir lo que había pasado. Pues realmente nosotros no nos pusimos de acuerdo con Cambio y con El Espectador para llegar hasta allá. Allá nos encontramos, o sea, cada uno armó una misión pensando pues que era un tema muy importante, que era necesario ir al lugar donde habían ocurrido los hechos. Solamente pues se tenía la versión oficial. Algunos medios habían consultado versiones de campesinos y de personas que habían estado allá, pero pues era necesario llegar al territorio. No había pues como inicialmente muchas condiciones de seguridad. Finalmente nos encontramos allá con la asociación MINGA, que es una asociación de derechos humanos, y coincidimos con que iba a ir pues una misión humanitaria desde Puerto Asís hasta Alto Remanso. Allá nos encontramos los periodistas de los tres medios y pues ahí fue cuando pues decidimos trabajar en equipo, compartir toda la información, dada también pues como la complejidad del caso, ¿no? Es que este caso era un caso realmente más complejo de lo que parecía, no era todo blanco, no era todo negro, y en esos matices estaba la complejidad y por eso pues tomamos la decisión en el terreno de trabajar en equipo y de compartir toda la información, y lo hemos venido haciendo hasta hoy. Todavía seguimos trabajando en el caso para el próximo domingo también llevar una segunda parte de la historia. En esta primera entrega que ustedes entonces realizan, pues dejan muchas, digamos, preguntas por responder, sobre todo por las versiones que hasta el momento se han conocido oficiales, ¿no? Ante esto han generado algunas respuestas y escuchábamos esta semana, incluso ayer dábamos también las respuestas que da el general Zapateiro. ¿Cómo reciben ustedes después de estar en terreno y refiriéndose a todas esas versiones de la comunidad, que el gobierno insista y que el mismo presidente Iván Duque insista en la alta inteligencia y en la inteligencia precisa que se habría ejecutado esta operación? Pues no, yo creo que es obligación tanto del ejército como del gobierno nacional dar todas las respuestas del caso, dado pues que todas sus acciones están bajo el escrutinio público. Y yo creo que la función nuestra, digamos, no es contradecir ninguna versión, simplemente tomar evidencias, testimonios, pruebas, para que los ciudadanos tengan, digamos, un panorama más completo de lo que allí ocurrió. Y pues lo que nosotros inicialmente encontramos fueron como unas contradicciones en la versión oficial, también que esa versión oficial ha ido cambiando poco a poco en algunos detalles. Siento que aquí este es un tema de detalles, ¿no? Pues realmente nosotros no, digamos, el gobierno está en obligación de dar explicaciones y eso es lo que hay que hacer, digamos, de cara a los ciudadanos. Pero si hay unas inconsistencias y unas incongruencias en esas versiones, y nuestra función básicamente es pues sacarlas a la luz y ponerlas sobre la mesa.
José, ¿qué impedimentos o qué problemas de pronto ustedes tuvieron antes de llegar allí? Por ejemplo, acá se han presentado casos en el tema periodístico que nos dicen no pueden ir a esa zona porque es zona roja, porque hay grupos ilegales, porque les puede pasar algo. ¿Qué impedimentos ustedes tuvieron para llegar allí? Pues, bueno, yo hablo por mí, yo dudé muchas veces sí o no, un poco porque pues iba a ir solo. Al principio estuve a punto de cancelar la misión, porque pues no las consulté muchas personas y me recomendaban no ir al lugar, no era como un lugar eh, en el que se le pudiera garantizar la seguridad de las personas. Pero bueno, finalmente hubo una como ponderación como para revisar qué medidas se podían tomar y al final se tomó la decisión. Yo creo que no hubo, digamos, ningún inconveniente ya después para llegar a la zona. Esta es una zona pues que queda bastante alejada, entonces sí requiere como muchísimas condiciones logísticas y demás, pero bueno, finalmente logramos llegar y no tuvimos ningún inconveniente de seguridad. Yo creo que las cuestiones de seguridad han venido un poco después. Hemos visto ya una vez acá en Bogotá algunos movimientos raros que pondremos en conocimiento de las autoridades en su momento. José, ¿y cuánto tiempo les tomó? ¿En qué tuvieron que movilizarse para poder llegar hasta allá? O a usted, porque usted nos dice, yo estuve solo. ¿Cómo fue llegar hasta allá? Bueno, no, una vez en Puerto Asís, ahí ya nos encontramos pues con otros periodistas, con una comisión humanitaria que iba a ir a la zona y lo que hicimos fue como irnos juntos. Eh, pues llegamos a Puerto Asís, de Puerto Asís no se va en un bote hasta el Alto Remanso, en un trayecto más o menos como de 5 horas o 4 horas y media. Luego del Alto Remanso hay unas 3 horas más hasta Puerto Leguízamo. Eh, Cuando nosotros llegamos, que fue al cuarto día de que ocurrieron los hechos, justamente la comunidad volvió ese día, porque ese día pues había llegado la fiscalía para tomar declaraciones y contamos con numerosos testimonios porque básicamente el 90% de la población se había ido una vez ocurrieron los hechos y pues por fortuna los tuvimos allá para poder hablar directamente con las familias y con los testigos de las personas que estuvieron ese día en el Alto Remanso cuando el ejército realizó esa operación en medio de población civil. Sí, José, José. José, a veces cuando llegan así periodistas les da miedo hablar y más les da miedo cuando A la comunidad. a la comunidad y más les da miedo cuando ven la presencia del ejército muy cerca de ustedes. ¿Cómo hicieron ustedes para que esas personas o les dieran a ustedes la seguridad de contar las historias? Pues fue bastante incómodo para ellos porque ese día pues estaba la fiscalía recogiendo testimonios, nosotros también, y en el momento había muchísimos soldados en el caserío, muy cerca de donde se estaban tomando las declaraciones. Entonces la gente decía, pues yo cómo me voy a sentir tranquilo dando un testimonio si acá me está mirando el soldado a 10 metros. Entonces sí hubo muchas quejas de parte de la comunidad frente a la poca distancia que tomó el ejército, siendo un actor que tiene que rendir cuentas en este caso, con una presencia ahí como muy encima de la gente, viendo quién estaba declarando y quién no. En este caso, José, ustedes llegaron hasta el lugar donde pasaron las cosas, digamos, donde estaban en ese bazar, cuenta la comunidad y pues, nosotros hemos visto ese reportaje que ustedes han mostrado. Las imágenes pues dan cuenta de que estaban quietos hasta el momento. ¿Por qué esa escena se mantuvo? Es decir, ¿se mantuvo a propósito o la comunidad misma no había intervenido? ¿Cómo? O sea, quiero como saber es por qué se mantiene esa, como la escena donde ocurrió todo y qué impacto tuvo eso en usted. No, yo siento que es un poco al contrario, hubo una contaminación de la escena. O sea, el ejército se quedó ahí esos 4 días, eh, al parecer no hubo, digamos,
una cadena como de custodia frente a ciertos elementos. Obviamente el día en que el CTI hizo los levantamientos a cadáveres y las inspecciones técnicas, recogieron evidencia, pero realmente lo que llaman el teatro de los acontecimientos, pues ahí, por ahí había pasado todo el mundo, ahí había estado el ejército, no se sabe si hay vainillas que fueron recogidas. O sea, realmente parecía que la situación estuviera ahí. Digamos, eso estaba, por ejemplo, ahí en una caseta donde se hizo donde estaba la fiesta, que estaba pues llena de latas de cerveza, botellas de whisky, no sé qué, pero realmente por ahí había pasado mucha gente y una de las preocupaciones que nosotros vimos en algunas personas de la fiscalía era como que eso, digamos, ahí había una escena contaminada. Una contaminación de la escena del crimen, por decirlo de alguna manera. Hablábamos también de algunos testimonios que nosotros pues hemos, digamos, consultado también con los voceros de la comunidad y nos decían que todavía había personas desaparecidas. ¿A ustedes les dijeron algo de eso? Sí, evidentemente nosotros tenemos los datos de unas personas que se encuentran desaparecidas, con sus nombres, sus números de cédula. Esas personas no aparecen, fueron denunciadas por la comunidad. De eso tiene conocimiento, por ejemplo, Human Rights Watch, y vamos a hacer énfasis en eso, en ese apartado, este domingo en un segundo informe que vamos a sacar los 3 medios. Muy bien, y aquí también queda de cierta manera lo que ustedes pudieron comprobar, José, frente a esa presencia o esa supuesta presencia de líderes de las disidencias de las FARC. ¿Qué dice la comunidad refiriéndose a eso? ¿Si él lo sabía o no lo sabía? No, evidentemente sí había hombres armados. O sea, uno de los hallazgos pues que encontramos después en medio de esa reportería, por eso decía, no todo es blanco, no todo es negro. La realidad tiene muchos más matices y este en particular tiene. Y había por lo menos 5 personas armadas mezcladas por la comunidad, mezcladas con la comunidad ese día. Y hay que tener en cuenta que esta es una zona cocalera, esta es una zona donde los grupos armados tienen pues una influencia muy grande, y los civiles pues están un poco al albedrío de estos grupos armados. Pero hay que decir también que a pesar de que esas personas habían llegado allá, también pues eso estaba lleno de civiles, había niños, cerca de 10 niños, mujeres embarazadas, hombres que estaban ahí. En ese momento, el 28 de marzo amaneciendo, había cambio de turno en las cocineras porque pues ese día, toda la noche pues hubo fiesta, prepararon comida y ese lunes iba a continuar y ese lunes se acababa ese bazar. Entonces sí habían unos hombres armados, pero también pues estaba lleno de civiles. Y un poco lo que está diciendo ahora el ejército es que no había civiles, que ya no había personas ahí, pero pues hay muchas evidencias, testimonios, fotografías y videos de que eso no es cierto. Bien, y también, José, queda, digamos, la inquietud, supongo que ustedes lo abordarán en esta segunda entrega. No sé, el tema de que hayan llegado en principio hombres vestidos de negro, como se refiere la comunidad, los hombres de negro, y que luego se estarían poniendo esas prendas militares. Cuéntenos un poquito más de esas versiones que ustedes recibieron. Sí, en los testimonios de la comunidad, siempre fue muy reiterativo el hecho de que las primeras personas que llegaron no estaban vestidas de camuflado verde, sino que estaban vestidas de negro. ¿Aló? Algunas personas las describen como encapuchadas, algunos barbados, algunos dicen que se presentaron como guerrilla, y luego, con el pasar de los días, el ejército ha ido reconociendo que si un grupo de militares estaba vestido de esa forma. Lo que yo tengo entendido es que dentro de las fuerzas militares van a sostener la versión de que se trataba de fuerzas especiales y que las fuerzas especiales pueden tener ese uniforme. Por otro lado, lo que dicen las personas es que ellos se presentaron como guerrilla, que ellos dispararon primero, un poco para generar una situación de combate que les permitiera a los soldados
a los soldados ya vestidos como soldados poder hacer los primeros disparos aún con civiles en medio. Sí, estos son definitivamente dudas que todavía quedan. Ustedes han escuchado seguramente las voces las entrevistas que han dado de manera oficial, pues el general Zapatero, o más bien la única entrevista y el video que ellos emitieron. ¿Siguen ustedes con más dudas, José? ¿Cuáles preguntas usted le haría, digamos, si tuviera la oportunidad de entrevistar al general Zapatero o no sé, al coronel que estuvo liderando la operación? Pues, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿por qué si algunos militares han dicho que el objetivo principal de esa operación era alias Bruno, algunos de esos militares aseguran que una noche antes se enteraron que él había salido del lugar? La pregunta es, ¿por qué realizar un operativo de esta envergadura con civiles en medio, sabiendo que su gran objetivo ya no estaba? O sea, ellos, pues, hay otro cabecilla que estaba ahí en el lugar, pero no era el objetivo principal. Entonces, ¿por qué poner en riesgo tantas personas civiles si el objetivo ya no estaba? Sí. Y también hablaban de unas capturas que de hecho la fiscalía misma ha dicho no hemos recibido ni reportado ninguna capturas. ¿Ustedes qué saben de esos supuestos capturados? Pues que eso sí está recontraprobado. O sea, yo creo que el mismo ejército ya, el siguiente paso es reconocerlo. El ministro Diego Molano reportó ese día 4 capturas, el presidente Duque reportó 4 capturas, pero no hubo ninguna captura. Unas personas heridas que fueron trasladadas a unos hospitales, pero nunca a ninguna persona se le llevó ante un juez para imputarles cargos, ni por estar en flagrancia, ni mucho menos. Y yo creo que ya el ejército, el gobierno es consciente de que no hubo capturas y que eso es una información falsa. Y eso nos genera mucha preocupación. Y José, yo quiero terminar, digamos que aquí como Guaviare, como parte de esta región amazónica, nos preocupa mucho que de cierta manera se haya pensado en que por ser un territorio tan aislado como es en este caso la vereda El Remanso, el Alto Remanso, pues se demorara como en darse a conocer los detalles, es decir, ¿qué estaba pensando en realidad el ejército cuando hacen este tipo de operativo y guardan un silencio y se demoran, obviamente por el tema de la distancia y de estar tan alejado, porque eso ya es frontera con Ecuador? Es decir, las dudas que quedan y que no son fáciles de resolver, ¿sí me entiende? Como que no es lo mismo que manden un grupo del CTI especial a restablecer una escena del crimen en Bogotá o a las afueras de Bogotá o a otras capitales donde las regiones pues están, digamos, más cerca, más eso. ¿Será que estas condiciones de lo que pasó allí y el estar tan alejados y el estar todo lo que les toma llegar hasta este punto, pensaría de cierta manera que favorecería este operativo? Es decir, los detalles de ese operativo que no se conocerían o que no se iban a dar a conocer. Pues, digamos que, por ejemplo a nosotros nos generó pues como un impacto importante el hecho de que en el lugar, cuando nosotros estábamos, no había personal de Defensoría del Pueblo. Digamos que por experiencia y por pues, todos los lugares que uno suele visitar para hacer seguimiento de este tipo de hechos, siempre hay alguien de la Defensoría del Pueblo. En este caso no había nadie. Nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿dónde estarán? ¿Están en Bogotá, en la oficina o en Puerto Leguízamo? Pero allá no estaban, dando acompañamiento a los civiles. Y esto realmente es una situación preocupante, que los ciudadanos no tengan el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Ellos alegaron o han dicho que pues que no se desplazaron de manera tan inmediata por un tema de seguridad, por no haber condiciones o porque el lugar era muy apartado. Y nosotros las organizaciones de derechos humanos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué nosotros sí pudimos llegar y la Defensoría del Pueblo no? Entonces, yo creo que el tema de las distancias se ha usado también un poco como excusa para no hacer
presencia ni cumplir un mandato muy importante como lo es el de la Defensoría del Pueblo. Ahora, José, ustedes digamos que, bueno, viene una segunda entrega. ¿Qué vamos a poder ver en esa segunda entrega? Pues digamos que, bueno, pues, pues por ejemplo, el ejército ha sostenido que todas las personas que murieron en el operativo eran miembros de las disidencias de la FARC. Y ellos mostraban como una información de inteligencia en el que dicen que todos tienen un alias. Sí, unas fichas. Sí, Una orden de batalla. Sí, pero pues nosotros hemos logrado encontrar un material de evidencia que demostraría, por ejemplo, que algunas de esas personas a las que se les dice, se adjudica, se dice, el ejército dice que tenían fusiles, no las tenían. ¿Y cómo sabe uno eso? Pues a través de una fotografía que no se ha conocido todavía, en la que una de esas personas que se dice que estaba disparando con un fusil, estaba desarmada al momento en el que cayó muerta. O sea, tenemos la foto de ese momento y esa persona no tiene ningún arma en la mano. Y me parece que esto es un detalle importante que controvierte un poco esa versión oficial. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes entonces. Esta segunda entrega, ¿cuándo sale, José? El próximo domingo. Próximo domingo. En la página de Vorágine ustedes pueden encontrar, además de esta, muchas otras historias que son muy interesantes, un periodismo investigativo, un periodismo independiente que vale mucho la pena, Ingrid. José, yo sí le quería preguntar, y ha pasado en región con algunos periodistas, si es que después de que se hacen todo este proceso de investigación, de que se llega a la zona, de que se habla desde allá, desde esas comunidades, pues siempre ha habido una presión a nivel del Estado. ¿Ustedes se han sentido de pronto en algún momento presionados, amenazados, o han tenido algún problema desde que han tenido esta información y que la han sacado públicamente? Porque toca muchas fibras y que toca unos hilos muy grandes en la realidad del país. Pues nosotros estamos muy atentos y muy alertas de cualquier cosa que pueda pasar. Pues ha habido como estigmatizaciones. El otro día ese candidato a la presidencia, Enrique Gómez, dijo que nosotros éramos unos, no sé, como afectos a la guerrilla, que habían tomado, dijo exactamente, porque lo estuve leyendo ayer, y pues las respuestas definitivamente a esto, y decían que los periodistas de estos medios habían tomado las banderas del narcotráfico. Exactamente, la CLIP pues hizo un pronunciamiento al respecto. También nos hemos visto que hay periodistas que nos han tachado como de periodistas de izquierda, y pues digamos que hemos tratado como de no pararle bolas a eso, de seguir haciendo nuestro trabajo, de no salir a contestar pues nada, simplemente responder con periodismo. Nosotros no estamos aquí para defender a nadie, ni para atacar a nadie, ni para ser jueces, ni para ser fiscales. Nuestro trabajo simplemente es recaudar información, testimonios, ponerlas a disposición de los ciudadanos, y ya. Cualquier tipo de consecuencia que ocurra alrededor de eso ya se sale de la órbita de nuestro trabajo. Obviamente tenemos que estar muy alertas, muy pendientes de nuestra seguridad, de nuestra integridad. Hasta el momento ha habido cosas raras, como medio sospechosas, pero pues que pues de las cuales no puedo hablar todavía, pero pues que pues en su momento generan preocupación, pero tampoco pues impide pues como que sigamos trabajando, y simplemente sí estaremos atentos de estar muy pendientes de nuestros compañeros. Este es un trabajo en equipo. Este domingo pues vamos a hacer otra publicación, pero no solo Vorágine, sino Cambio y El Espectador. Nosotros estamos muy unidos, trabajando juntos. Vamos a seguir trabajando juntos y vamos a cuidarnos entre nosotros mismos, y vamos a estar muy pendientes de los otros 5 compañeros que están trabajando con nosotros en esto.
Pues José, qué bien, felicitaciones de verdad por ese trabajo periodístico tan objetivo, tan humano y sobre todo tan importante en este caso, cuando la verdad se esconde, cuando la verdad no está tan fácil de conocer, y que es donde venimos pues a hacer ese trabajo social y a cumplir con esa responsabilidad. José, desde Marandúa vamos a estar muy pendientes, aquí en el Guaviare pues los esperamos en una oportunidad que puedan venir a conocer este departamento donde también hay muchas historias por contar. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, José.